¿Qué es la motivación? Si quisiéramos explicar qué es la motivación, sobre todo a nivel popular, nos podríamos encontrar definiciones que en muchos casos podrían ser demasiado ambiguas y aleatorias respecto a un concepto que utilizamos con total normalidad en nuestro día a día, pero que cuando intentamos hacerlo funcional, cuando intentamos desgranarlo para intentar saber qué es a lo que nos estamos refiriendo, en muchos casos nos puede costar y mucho. La motivación, una de las cosas que podría ser es perfectamente un sinónimo de las ganas de hacer cosas. Muchas veces sería totalmente intercambiable al hablar de motivación con las ganas de. Tengo ganas de ir a trabajar, estoy motivado para ir a trabajar, tengo ganas de entrenar, estoy motivado para entrenar, tengo ganas de estudiar, estoy motivado para estudiar, y perfectamente podrían ser dos palabras que podríamos intercambiar y que nos podría resonar a lo mismo. También, muchas veces, cuando queremos definir este concepto, a veces me he encontrado con definiciones del tipo de un impulso que nos viene desde dentro y que nos empuja a hacer determinados comportamientos o determinadas actividades, y esto es a lo que llamamos motivación, a ese motor interno que, digamos, nos empuja a realizar determinadas acciones, pues para conseguir, vamos a decir así, un determinado propósito. Pero si eso que decimos que está dentro y que nos empuja a, tendríamos que saber muy bien a qué nos estamos refiriendo. Porque seguramente no nos estamos refiriendo a que dentro tenemos algo material que se llama motivación. Realmente no hay nada que podamos entender que desde dentro nos empuje algo a hacer determinadas cosas, y mucho menos que se llame motivación. Por lo tanto, habría que definir muy bien a qué nos estamos refiriendo y tendríamos que saber cuáles son, y aquí viene una de las palabras clave, los motivos que nos llevan a tener esto que llamamos motivación. Y perfectamente aquí también, y para mí representaría una buena estrategia a la hora de afrontar esto de la motivación, intercambiar la palabra motivación por la palabra motivos, porque ahí es más fácil que nos encontremos con lo que verdaderamente puede ser que sea eso a lo que nos referimos cuando llamamos motivación. He rescatado la definición de la RAE. Como siempre en este tipo de casos, pues me gusta saber qué es lo que normalmente manejamos en el vocabulario más popular y que nos es más cercano, por así decir. Y la definición de la RAE viene a decir algo así como conjunto de factores, conjunto de motivos, me podría encajar bastante bien, internos o externos. Aquí cabría preguntarse a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de interno o externo. No es lo mismo algo que nos está ocurriendo dentro del organismo que un evento que tiene que ver más con algo psicológico, aunque esto lo vamos a intentar explicar y redefinir durante este episodio, que, digamos, determinan en parte las acciones de un individuo. Es una definición que maneja la RAE, que podemos más o menos todos pues estar de acuerdo, porque partimos de este concepto coloquial, pero como no me canso de repetir, cuando hablamos de comportamiento tenemos que separar lo que entendemos por comportamiento a nivel más coloquial a lo que se entiende por comportamiento desde un punto de vista más técnico y operativo, para intentar no solo poder explicar mucho mejor la motivación, sino que también nos funcione para poder, en nuestro caso, por ejemplo, como educadores caninos, poner en práctica o poner en marcha una serie de procedimientos que ayuden a un perro, por ejemplo, a tener más motivación para realizar determinadas actividades o acciones. Vamos a intentar verlo desde este punto de vista. Vamos a intentar explicar cuáles son esos motivos que llevan a un individuo a estar motivado o no. El primer concepto que quiero rescatar, aunque es un concepto que ya he hablado muchas veces y que creo que va a estar muy presente en muchos de los episodios cuando hablamos de comportamiento, que es todo lo que tiene que ver con el reforzamiento. Muchas veces, cuando hablamos de reforzamiento, repito su definición, es reforzamiento, en este caso voy a hablar del reforzamiento positivo, es el aumento de la probabilidad de ciertos comportamientos ante
la aparición de ciertos estímulos. Por lo tanto, esta probabilidad, esto que nos ocurre a todos, que les ocurre a los perros, que ante determinadas situaciones pueda haber la probabilidad, una alta probabilidad de que ciertos comportamientos se den, habría que evaluar muy bien si esto tiene que ver algo con lo que denominamos la motivación. Cuando hablamos de estos términos del reforzamiento, pues como digo, pues vamos a poner un ejemplo que creo que se va a entender mucho mejor y vamos a intentar explicarlo a partir de ahí. Vamos a poner el caso de un entrenador de perros que hace un determinado deporte o habilidades caninas, me da igual, y que ese entrenador, cuando se coloca el chaleco, cuando empieza a coger la comida, a coger los mordedores, porque va a realizar un entrenamiento con su perro, es probable que si todo ha ido bien y todo lo ha hecho bien, es probable que ese perro, cuando vea que estos estímulos están presentes, es o son un predictor muy claro de que va a entrenar, de que ese perro a través de su historia, y aquí viene una de las claves, de que a través de su historia de vida, a través de las relaciones que se han establecido a partir de que cuando esa persona ha cogido comida, ha cogido el chaleco y ha cogido los juguetes, después ha entrenado con el perro, si para el perro eso tiene un valor reforzante, o sea, es todo ese conjunto de estímulos, es lo que vamos a denominar un reforzador, pues a partir de ahí ese perro podemos entender que tiene motivación por entrenar. O sea, la historia de vida, en este caso, todo lo que tiene que ver con la historia de vida y ese momento en el que se dan esas condiciones, todo eso va a formar parte de ese por qué y para qué ese perro podría estar motivado en esa situación. Pero para hablar de motivación, porque no quiero hablar mucho en este caso de todo lo que tiene que ver con el reforzamiento, porque repito, lo hemos hablado en otros episodios y es algo que va a estar muy presente, pero sobre todo lo que quiero rescatar en este episodio es todo lo que tiene que ver con dos conceptos que creo que son muy importantes para entender la motivación, que son la privación y la saciación. Cuando hablamos de privación y saciación, sigo con este ejemplo, podemos entender que un individuo, cuando hay una actividad, por ejemplo, como es la del entrenamiento, y para ese individuo es muy reforzante, para ese perro es muy reforzante, podríamos entender que cuanto más privado esté de esa actividad, en este caso del entrenamiento, cuanto más privado esté, más motivación pueda tener. Sin embargo, en la contrapuesta, cuanto más saciado, o sea, cuantas más veces esté realizando la actividad, puede ser que disminuya esa motivación. Por lo tanto, la privación y la saciación son dos conceptos que para explicar la motivación nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque esa actividad que hemos dicho que para ese individuo es reforzante, si está más privado o si está más saciado, va a aumentar o disminuir el valor de eso que se genera en ese contexto. Si vamos a imaginarnos que ese entrenador es un entrenador que entrena demasiado con el perro, o sea, sacia al perro demasiado de entrenar. Vamos a imaginarnos, lo voy a exagerar un poco, que entrena mañana, mediodía, tarde y noche. Es fácil que cuando el perro, si eso se construye desde ese punto de vista, es fácil que si en un momento dado para el perro era muy reforzante esa actividad, cuantas más veces la esté haciendo o cuanto más tiempo esté realizando esa actividad en cada una de las situaciones en las que la realiza, es más fácil que disminuya ese valor motivacional. Por lo tanto, es muy importante verlo desde ese punto de vista. Cuanto más entrene esa persona, es más fácil que las respuestas que nosotros entendemos de motivación, porque tienen que ver con la intensidad del perro, con las ganas que le está poniendo, porque tiene foco, porque incluso se nos puede ir un poco en el sentido de que tiene mucha intensidad en su comportamiento y a lo mejor incluso nos ladra o incluso se adelanta a las señales que nosotros le podemos estar dando en un momento dado, etcétera.
A la contra, cuanto más saciado esté de todo eso, podemos encontrarnos justo lo contrario. Podemos encontrarnos comportamientos de evitación, comportamientos que tienen que ver con evadirse de nuestras señales, de no hacer caso, de oler, de salir de esa situación. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando hemos dicho que nos colocamos el chaleco y el perro venía con nosotros con muchas ganas, saltaba, etcétera, podría ser que el perro ni se levantara del sofá porque lo estamos haciendo constantemente, etcétera. Por lo tanto, estos dos conceptos dentro de la motivación, de lo que podemos entender por motivación, creo que tenemos que o debemos llevarlo en cuenta para intentar, pues, si en un momento dado necesitamos que nuestro perro esté más motivado a hacer ciertas cosas y la motivación no tiene absolutamente nada que ver solo con el entrenamiento. Puede tener que ver con el entrenamiento, pero esto también nos lo podemos llevar, por ejemplo, a la parte educacional o a la parte de modificación de problemas de comportamiento. El tema es que tengamos un perro con motivación a determinados reforzadores que vamos a entender que esos reforzadores van a generarle bienestar. Y cuando me refiero al reforzador, no me refiero solo a lo típico que se suele decir juego, comida, caricias. Reforzadores, todo lo que refuerce ciertos comportamientos. No hace falta que sean este tipo de estímulos, pueden ser también otros. Por lo tanto, vamos a bajarlo un poco en el sentido de que aquí he hablado de aprendizaje, aquí he hablado de una situación estimular en la que el perro ha aprendido, todo el contexto de entrenamiento, el perro ha sido algo que aunque hay estímulos primarios, estímulos secundarios, pero todo está, digamos, relacionado, asociado mediante el aprendizaje. Pero ¿qué ocurre también con estímulos que no tienen o que no han necesitado de aprenderse para que se realicen determinados comportamientos que vayan en dirección hacia esos estímulos? Por ejemplo, la comida, por ejemplo, el agua, por ejemplo, la sensación térmica, por ejemplo, el dolor. Todos estos estímulos, que denominamos estímulos primarios, son estímulos que de por sí generan respuestas en el perro. No les ha hecho falta a los perros aprender a comer precisamente porque tiene un alto valor evolutivo y todos aquellos perros que no nacieron con esa predisposición a comer de una determinada manera fueron los que no evolucionaron. Por lo tanto, estos estímulos y por lo tanto estas respuestas que no han necesitado ningún tipo de aprendizaje, ningún tipo de asociación previo, también ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros, a nivel experimental, entendedme, no para que lo hagáis con los perros, ni muchísimo menos, pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos predecir que un perro va a realizar comportamientos dirigidos a la obtención de líquido, a la obtención de agua, de un estímulo primario, como hemos dicho, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues precisamente aquí es donde viene el concepto desde una manera más básica, que es precisamente que la ausencia de beber va a hacer que con más probabilidad el perro genere comportamientos para llegar a la obtención del agua. O sea, sería un buen predictor de que un perro va a buscar agua cuanto más tiempo lleve sin beber. Esto lo podríamos llevar más allá, lo podríamos llevar a, por ejemplo, días de muchísimo calor. Sabemos que cuanto más calor haya, más predicción de que el perro en algún momento va a beber, o por ejemplo el cansancio. Si salimos por la montaña, nuestro perro anda, corre, huele, se relaciona con otros perros, etc., eso tiene un alto índice de predicción de que cuando volvamos a, por ejemplo, a donde tenemos el agua, pues nuestro perro con un alto índice de probabilidad va a beber agua. Por lo tanto, la privación en este caso hace que es un indicador de que el perro va a beber agua. Y por lo tanto, cuanta más privación de agua, más comportamientos destinados a ello, a la búsqueda de ella. Y al revés, cuando ese perro ha bebido agua, o sea, se ha saciado de agua, ya va a dejar de beber agua. Por lo tanto, la motivación también para estímulos primarios juega un papel fundamental. Cuando decimos que un perro está
buscando comida y está haciendo un montón de comportamientos con una alta intensidad porque tiene mucha hambre y a lo mejor tiene una zona de comida muy cercana y tiene que realizar determinadas conductas que, bueno, que pueden ser incluso peligrosas porque tiene que obtener ese alimento porque es algo primario y algo totalmente necesario, podríamos decir que ese individuo está motivado para realizar esos tipos de comportamiento para la obtención de ese estímulo primario. Por lo tanto, quería rescatar que esto de la privación y la saciación, digamos que aumenta o disminuye el valor del estímulo reforzador. Y es algo que, llevándolo en cuenta y viéndolo desde este punto de vista, ya lo podemos operativizar, ya podemos desgranar mucho mejor todo lo que tiene que ver con la motivación para, por lo tanto, si necesitáramos ayudar a un perro en un momento dado, poder saber cómo podemos manejar determinados contextos, tanto a la hora de deprivar como a la hora de saciar. Por lo tanto, he querido rescatar esta parte porque me parece clave en todo lo que tiene que ver con la motivación, desde un punto de vista, ya os digo, más conceptual, y ahora, pues sencillamente quería daros algunas ideas clave para ir cerrando el episodio sobre la motivación para que veáis algunas diferencias, ¿no? La motivación, como hemos dicho, no está dentro del perro. No es en sí mismo algo que tiene dentro. Como siempre os insisto a la hora de que cuando hablamos de comportamiento y entendiendo que la motivación es una parte que tiene que ver con el comportamiento siempre lo vamos a entender como una interacción. Si el individuo tenía sed, es una interacción entre el mundo que le rodea, en este caso el agua, los estímulos, con la relación con la respuesta. O sea, la búsqueda de encontrar agua en este caso. El comportamiento, digamos, que tiene que ver en esa relación el estímulo con la respuesta. Por lo tanto, cuando hablamos de motivación, a su vez estamos hablando de una interacción, no de cosas que le pasan al individuo por dentro y que eso hace que esté motivado. Siempre tenemos que recordar desde dónde vienen muchas de esas cosas que podemos ver en el individuo, que pueden estar plasmadas en él por ejemplo, su historia de vida, pero tenemos que rescatarlo desde su historia de vida, o sea, desde las causas. La motivación se observa en la conducta. Esto siempre es algo que es muy importante verlo desde este punto de vista, porque muchas de las cosas que asumimos a nivel interno, muchas de las cosas que estamos asumiendo del perro, ya sea a nivel motivacional, emocional, biológico, etcétera, son cosas que estamos viendo mediante el comportamiento motor. El tema principal es cómo hacemos esto para entenderlo desde un punto de vista, como digo, operativo y que sea la explicación, ya no solo una buena explicación, sino que sea funcional para poder ayudarnos, para poder en este caso, no sé, poder ayudar a un perro, poder generar mejores entrenamientos, todo lo que tiene que ver con la parte incluso relacional, o sea, es que todo eso está muy presente. Cosas que normalmente se aluden desde situaciones más populares, porque también es una parte que creo que tenemos que intentar apartar. Muchas veces hablamos de pereza. Cuando hablamos de una persona o un perro que no está motivado, hablamos de que, de que es un perezoso, de que no tiene ganas nunca. O, por ejemplo, hablamos incluso, esto en niños se ve muy, muy común, hablamos de desobediencia, etcétera. Y siempre todo este tipo de cosas al final es una descripción de lo que está haciendo. No es una explicación. Lo que tenemos que buscar, en este caso, como en todos los demás, y en este caso haciendo ese apartado a la motivación, es los motivos por los cuales un individuo no está motivado. Y precisamente puede ser porque el estímulo reforzador no sea un estímulo reforzador para ese individuo, o lo que mejor dicho, a lo que a nosotros nos gustaría que fuera un estímulo reforzador para ese niño, para ese perro, para él no lo es, o también podría serlo, podría sí ser un estímulo reforzador, pero podría estar saciado de ese estímulo y por lo tanto disminuir esa motivación. Y esa parte también sería importante verlo desde ese punto de vista. La emoción y la motivación no son lo mismo. Estamos hablando de conceptos diferentes, pero que incluiríamos dentro de lo que tiene que ver con
el comportamiento. Lo único que lo segmentamos en diferentes categorías para intentar saber a qué nos estamos refiriendo y para saber y aprender cómo funcionan y a la misma vez cómo se manejan. Y cómo se manejan, como siempre, como digo, a favor de ese perro. Y para haceros un resumen y ya para finalizar, las explicaciones coloquiales no explican nada. Siempre recordad, por eso, esas diferencias que intento hacer entre el vocabulario popular y el vocabulario más técnico. La RAE, en muchos casos, sigue pensando desde un punto de vista interno, como en casi todo, cada vez que hablamos en el vocabulario popular, casi todo lo achacamos al individuo, y esto es un grave error, por muchísimos motivos muy diferentes. La definición funcional, como hemos ido viendo, sí que explica, sí que puede darnos aquellos motivos por los cuales un perro está más o menos motivado, y ahí es donde entraría la motivación, el ambiente, todo lo que tiene que ver, el cómo se altera el valor del reforzador en base a esa privación y a esa saciación. Por lo tanto, espero que se haya quedado un poquito más claro cómo podemos manejar este concepto de la motivación a nuestro favor, sabiéndolo, como siempre, o pudiéndolo explicar de la mejor manera posible para saber cómo afecta al perro y cómo, desde nuestro punto de vista, podemos ayudarle. Un saludo y espero que estéis motivados a ver más vídeos como este. Chao, chao.